el contexto de la exposición de Cruz 10, que cierra este domingo 31, y así que esta va a ser una magnífica despedida para hablar y por supuesto para discutir, así que al final de la presentación de Ariel abriremos un compás para las preguntas y para las respuestas. Entonces, bueno, pues lo dejo con Ariel Jiménez y muchísimas gracias por haber venido. Gracias, Jesús. Buenas noches. Bueno, creo que podemos hacer una pequeña conversación. Somos pocos y espero que se sientan libres para hacer todas las preguntas que estimen necesarias. La idea es hacer un recorrido de la obra de Carlos Cruz Díaz. No los veo, así que... de Carlos Cruz Díaz desde sus inicios en la Escuela de Bellas Artes y Artes Aplicadas de Caracas hasta las obras que tenemos acá en el periférico, esencialmente hasta la cromosaturación. Yo quería comenzar entonces cuando Carlos Cruz Díaz entra a la escuela en 1939. Yo creo que van a ver allí una serie de anécdotas que pueden marcar o nos van a permitir comprender lo que fue su proceso plástico, los problemas que se planteó, las soluciones que él creyó encontrarles, pues tienen un largo camino hasta hoy. Entrar a la Escuela de Artes Plásticas y Artes Aplicadas de Caracas en 1939 tiene ya un significado particular. Empieza la Segunda Guerra Mundial y todos sus estudios van a estar marcados por un momento en el que Venezuela y en gran parte de América Latina deja de recibir, por ejemplo, las revistas, los libros sobre arte que vienen de Europa. Es un momento en el que todavía no existe en Venezuela la historia de la pintura de Alfredo Bulton, de la pintura venezolana de Alfredo Bulton. Y Carlos Cruz Díaz va a vivir eso como un vacío terrible, un vacío del cual él siempre ha hablado. Él sentía que vivía en un país que vivía al margen de la historia, que vivía en una especie de limbo, fuera de las coordenadas de la historia. Y eso es algo que le producía a él, y yo creo que compartió con toda la generación que fue la suya, una gran angustia, sentirse fuera de la historia. Eso era para ellos como una especie de condena. Y yo sé que, aunque muchos no lo crean todavía, incluso los jóvenes, incluso gente más joven que yo, lo siente y lo vive y responde a esa especie de angustia, de otra manera quizás, de una manera quizás menos radical que la de Carlos Cruz Díaz, pero esa es una angustia que existe todavía en Venezuela, eso de sentirse fuera de la historia. Cuando él entra a la escuela en 1939, él recuerda siempre esa angustia. Él veía los libros de arte que podía ver en ese momento, casi todos en blanco y negro, cosa interesante. Y él decía, no había nunca un artista venezolano, nunca figuraba un artista venezolano en ninguno de los libros que veía. No existíamos. Sencillamente, ningún venezolano era artista. Y él se hacía esa pregunta, bueno, ¿y qué pasaba entonces con Cristóbal Rojas? Con Tito Salas también, pero sobre todo los grandes, Cristóbal Rojas, Michelena, Tobar y Tobar, que eran para él como paradigmas que desde la infancia eran para él los grandes artistas académicos de Venezuela. Él llega con esa angustia allí, pero llega también con el placer de comenzar a pintar, algo que desde niño había sido su pasión, pintar, dibujar. Entra a la Escuela de Artes Plásticas y él siempre habla de ese placer que le produjo por encontrarse por fin con la tela, con el pincel, con el óleo, con una cantidad de técnicas que él, por supuesto niño en su casa, no podía experimentar. Fue el placer de pintar. Hay una serie de anécdotas que voy a recordar porque me parece que van a ser importantes para ver lo que fue su desarrollo posterior. La primera es, y creo que corresponde a la primera clase que él tiene con Rafael Ramón González, uno de sus profesores de pintura y de paisaje, que lo pone frente al paisaje y le dice, bueno, jovencito, pinte. Y Carlos Cruz Díaz le dice, bueno, maestro, pero ¿y cómo hago? ¿Cómo empiezo? Le dice, bueno, usted ve ese árbol allá, píntelo, punto, y se va el maestro, pues no. Y dice, cuenta Cruz Díaz que empieza él a pintar entonces, ve la calzada gris de la calle, toma negro, toma blanco y empieza a pintar la calle de gris. Cuando se acerca el maestro entonces le dice, bueno, pero chico, tú no ves el paisaje, tú no ves lo que hay allá, ¿cómo vas a pintar la calzada de gris? Tú no ves bajo la sombra los matices que se esconden, los violetas, los verdes, los azules. Observa con cuidado el paisaje, no ves en la luz otros matices amarillos, naranjas.
hay una infinidad de tonos que existen en la naturaleza y tú me estás pintando la calzada en blanco y gris. Pues, usted dice que eso fue para él un impacto enorme. Un impacto enorme porque dice se sintió ciego. Es decir, definitivamente él esos colores no los veía en el paisaje. Y descubrió que había un mundo que él no conocía, ese mundo del color, que va a ser para él una revelación importante porque va a dirigir el resto de su carrera como artista durante toda su vida. Eso surge de allí, ese primer choque que tiene con su maestro y que es, le repito, un choque con las teorías básicas del impresionismo. Esa idea de captar en el paisaje, de ver en el paisaje la manera como el mundo se nos hace presente. Pero él va a recibir en la escuela otro choque. Y que es lo que esos mismos maestros, y sobre todo los alumnos más avanzados como Alejandro Otero, por ejemplo, decían de los artistas venezolanos que eran para él paradigmas, que eran Cristóbal Rojas, que eran Martín Tovar y Tovar, que eran Arturo Michelena, y que él consideraba como grandes maestros, grandes artistas. Michelena era de paso el artista que él iba a ver todos los domingos cuando paseaba, porque él es de La Pastora y Michelena tenía su casa estudio allí en La Pastora, y él iba casi una vez por semana a ver los cuadros de Michelena, de manera que eran para él paradigmas. Y cuando llega a la escuela y encuentra a los profesores y a alumnos como Alejandro Otero, que era tremendamente respetado en ese momento y era de los alumnos ya más avanzados que estaban a punto de salir de la escuela, eso genera en él un conflicto enorme, inmenso. Pero bueno, ¿cómo es posible si esos grandes artistas son vistos por los alumnos más avanzados como personas que perdieron la oportunidad histórica, que fue la suya, porque estuvieron en Francia y en vez de preocuparse por el arte de ese revolucionario en ese momento, que era el impresionismo, siguieron a un profesor académico como Jean-Paul Laurence, que fue su maestro en la escuela en Francia? Él decía, algo pasa. Y si ellos, Alejandro Otero, por ejemplo, César Enrique, Pascual Navarro, hablaban con angustia de la pintura y él lo que sentía era placer pintando, él decía, algo pasa, quizás yo no soy artista. Esto es lo que hace él en 1943. Ya estaba empezando esa crisis de la que les estoy hablando. Por supuesto, ustedes van a ver que esto es un proceso muy lento y muy complejo en él, de ida y venida. Esa crisis no se resuelve en un solo momento. Va a terminar ya hacia finales de los años 50, cuando se decide en el camino del arte abstracto, pero pasa, imagínense, del 43 al 59, unos cuantos años de angustia terrible. De manera que yo creo que lo que está pasando en este paisaje que está acá tiene que ver con ese amarillo, esos dorados que su maestro Eduardo Crema le hacía encontrar en esas pinturas de prestigio histórico. Él dice que un día estaba pintando con Soto del Ávila y se puso unos lentes amarillos justamente para tratar de captar mejor esos dorados, esos amarillos que bañaban el valle caraqueño. Y yo le pregunté un día, a mí me parece que allí hay algo interesante, es como la primera respuesta plástica a esa inquietud histórica, a esa angustia de estar fuera de la historia. Y querer bañar el paisaje caraqueño con esa luz dorada no es ya un primer intento de decir plásticamente, en cierta forma de decir, yo quiero bañar mi mundo, mi paisaje, con esa luz prestigiosa de los grandes artistas europeos. Yo creo que sí, que allí había algo de eso, y yo creo que vamos a ver cómo poco a poco, en diversos momentos de su obra, van a haber diferentes respuestas a esa angustia histórica. Y van a ir poco a poco centrándose en el color y en la posibilidad de trabajar. Pero el conflicto que va a surgir con él cuando oye hablar a Alejandro Otero y cuando oye a sus maestros, va a ser para él terrible. Y él me cuenta, dice, quizás yo no soy artista, definitivamente. En 1943, justo cuando hace este paisaje, él abandona los estudios de arte puro, como se llamaba entonces, se le llamaba la pintura, la escultura, a las grandes técnicas de las artes plásticas, de las bellas artes, se le llamaba arte puro. Él abandona los estudios de arte puro y sigue en sus cursos de profesorado para poder ganarse la vida. Y también en las clases de diseño, porque para poder ganarse la vida como diseñador. También desde muy joven consigue trabajo en un periódico en el que trabaja su papá. Y empieza a hacer caricaturas, historietas, y empieza a entrar en ese mundo de las artes gráficas, de la imprenta, del diseño, desde muy joven, y es donde va a ganarse la vida. Él sigue pintando, pero aquella historia del arte puro ya se convierte para él en una especie de drama.